La historia ferroviaria del Uruguay comienza en la segunda mitad del siglo XIX. Consta en datos históricos que en 1867 la empresa Ferrocarril Central obtiene el permiso para el primer trazado de vía desde Montevideo hasta Durazno. El primer tramo se inauguró en 1869 y unió Bella Vista con Las Piedras. Las obras avanzaban y ya desde el inicio el tren en Uruguay parece haber estado condenado a los problemas económicos. Eso llevó a que poco tiempo después de haber comenzado con el trabajo, una empresa británica se hiciera cargo del servicio de construcción y tendido de vías a lo largo del país. Estas imágenes son un tesoro fílmico que documenta el trabajo que se realizaba para construir los diferentes tramos por los que pasaría el tren. Tareas que dependían de maquinaria y mucha fuerza humana para concretar la tarea. No hay duda que muchos pueblos fueron naciendo a medida que el tren comenzó a pasar por las diferentes regiones. En muchos casos, primero se construyó la estación y luego a su alrededor nació el pueblo. Que Montevideo sea una ciudad portuaria potenció el concepto centralista, priorizando que los principales tendidos de vía nacieran o llegaran a la capital, favoreciendo el transporte de mercadería hacia el puerto. Fue allí mismo, en cercanías de la terminal portuaria, donde se construyó uno de los edificios más importantes de la capital uruguaya, por su diseño, tamaño e importancia social, ya que en pleno auge del servicio, cientos de miles de personas pasaban por la estación. La estación central General Artigas se inauguró en 1897, luego de varios años de construcción, proyecto originario del ingeniero Andreoni. La obra ferroviaria iba avanzando y la infraestructura tenía que acompañar. Con el fin de abaratar costos, las estaciones en cada localidad se iban construyendo en base al material que había en cada zona. Por eso vemos estaciones donde predomina la piedra del lugar, en otras madera y en otras chapas. La decoración y aspecto exterior de las estaciones también evidencia que no hubo un diseño único para construirlas. Todo parecía funcionar, tanto que el Estado se sumó a la explotación ferroviaria a comienzos del siglo XX, encargándose de construir y administrar nuevos tramos. Pero lo que literalmente funcionaba sobre ruedas empezó a descarrilar. Con la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se endeudó tanto que en el caso de nuestro país terminó entregando al Estado el capital y servicios de la empresa más importante que operó el ferrocarril en Uruguay. Desde 1952, el Estado uruguayo se hace cargo de la totalidad del servicio de trenes de pasajeros, pasando a administrar un máximo de 3.000 kilómetros de vías en todo el territorio.
La línea al este, con su llegada a Maldonado y Punta del Este, potenciaba el desarrollo turístico del balneario. Los afiches de mediados del siglo pasado promocionaban el viaje hasta la terminal de Punta del Este en 2 horas 30 minutos. Por causas que aún se analizan, el servicio solo se utilizó durante un par de temporadas. El tramo entre la estación de Maldonado y Punta del Este fue uno de los primeros que se levantó. La terminal de Punta del Este estaba donde hoy se encuentra la terminal de ómnibus, y la vía se levantó en 1983 para construir lo que hoy es Boulevard Artigas. El tren de Piriápolis es otro ejemplo que hermana el desarrollo y creación de una ciudad con la utilidad del tren. A comienzos del siglo XX, Francisco Piria utilizó un tren de trocha angosta, es decir, de 60 centímetros de ancho entre un riel y el otro, para trasladar material extraído en las canteras de pan de azúcar hacia la Rambla y puerto del balneario. Posteriormente, el tren también fue de pasajeros, siendo este último un ícono durante décadas en esa ciudad. Tanto en Montevideo como en el interior del país, el servicio de AFE no solo movilizaba personas, sino que además generaba fuentes de trabajo. Muchas comunidades nacieron a partir del trabajo que se realizaba en torno a las estaciones, y en algunos casos, como la Villa 25 de Agosto, por ejemplo, casi la totalidad del pueblo estaba directamente relacionado a la actividad del tren, y por lo tanto, la economía local dependía de eso. Todos los funcionarios de AFE, guardas, maquinistas, foguistas, camareros, el personal que trabajaba en la propia estación, trabajaba una cuadrilla, había un depósito de materiales y talleres que se llamaba La Bodega, no hacían vino, pero se llamaba La Bodega, ahí trabajaba mi padre. Se estima que alrededor del 70% de la población activa de 25 de agosto trabajaba en el ferrocarril, y el resto dependía de una forma u otra de esa población. Si bien el tren era un medio muy utilizado, varios factores fueron contribuyendo para que el servicio se fuera deteriorando, casi tanto como el material rodante. La compra de máquinas que no dieron resultado, el poco mantenimiento de las vías y el descontento de los usuarios por las demoras en los recorridos hizo que se fueran suprimiendo servicios. A esto tenemos que sumarle que el Estado uruguayo no se ha caracterizado a lo largo de la historia por administrar bien este tipo de empresas.
lo que llevó a que varias malas decisiones dieran por terminada la operativa de pasajeros a gran escala en 1988. De ahí en más, lo que quedó funcionando no es el tren en el que más de medio país llegó a viajar. Solo algunos tibios impulsos han mantenido algún tramo entre un par de estaciones en el interior y Montevideo. Afortunadamente, muchas personas nunca se dieron por vencidas. Se resistieron a la desaparición total del tren y trabajan desde hace décadas para, aunque sea, mantener rodando alguna máquina con sus salones de pasajeros. Ese es el caso de la Asociación de Amigos del Riel, cuyo esfuerzo mantiene operativa una de las máquinas a vapor con vagones que se utilizaban durante el siglo pasado. Bueno, la asociación se creó en el año 1954, cuando estaban a punto de desaparecer los tranvías en Montevideo, y un grupo de personas, integrantes de la movida ferroviaria, fue a reivindicar de que, bueno, que no se suspendieran esos servicios, que no se sacaran del tránsito normal que se tenía en aquella época. Y bueno, luego pasó lo que pasó y ahí se creó la Asociación Uruguaya Amigos del Riel, que en su escudo tiene dos cortes de riel, uno es del tranvía con la uña y el otro es el del pecho, que es del ferrocarril, y ahí simbolizaban un poco lo que es el espíritu de la Asociación Uruguaya Amigos del Riel en cuanto a la preservación, custodia, mantenimiento y puesta en funcionamiento de material ferroviario. En los talleres de Bellavista se sigue trabajando para recuperar nuevos vagones y máquinas a vapor antiguas. Aquí está una de las más populares, utilizada en la película Corazón de Fuego. El equipamiento rodante que está operativo se utiliza desde hace años para eventos sociales y un circuito turístico declarado de interés por el Ministerio de Turismo. Esto es utilizado por extranjeros que llegan en los cruceros durante el verano. Nosotros del año 2007-2008, que fue la primera temporada, ya llevamos 11 temporadas ininterrumpidas de viajes con las empresas de cruceros. Tenemos la alta temporada que va de noviembre a marzo y el resto del año siempre hacemos otras actividades con gente que contrata nuestros servicios para hacer cumpleaños, despedidas, incluso hasta tenemos hecho ya varias publicidades también. Hemos hecho hasta 2 casamientos ya a bordo. Todo ese dinero se vuelca en el mantenimiento de lo que es la formación del tren y también en restauración de más material ferroviario, porque la idea es no quedar en esto y tener de futuro tal vez algún otro material de ferroviario restaurado para poder también poner en usufructo de la comunidad. Cuando hablamos del trabajo y del esfuerzo de los integrantes de esta asociación, no solamente hacemos referencia a datos históricos, fechas, hablamos de un esfuerzo incansable de un grupo de personas para que, por ejemplo, estos vagones que en otro momento eran de uso cotidiano en nuestro país, que ya no funciona el tren como uno quisiera, bueno, sigan sirviendo para que los turistas, por ejemplo, que llegan a través de los cruceros, los puedan disfrutar y que los uruguayos también lo hagan a través de algunas propuestas que se van realizando durante todo el año.
tanto el material abandonado, es tanto lo que hay para recuperar antes que se pierda del todo, que afortunadamente los amigos del riel no son los únicos que dedican tiempo, esfuerzo y mucho dinero propio para mantener encendida alguna caldera o girando sobre un riel alguna rueda de metal. En la estación Peñarol funciona el Museo Ferroviario, a cargo del CEFU. El Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay nació en el año 1986, en agosto, el 16 de agosto de 1986, y fundó el Museo Ferroviario en la Estación Central General Artigas. Allí teníamos un sector de la estación por la calle Paraguay 1173, donde disponíamos de un amplio local para poder exponer muchas cosas que están aquí y muchas más que hoy están guardadas en la casa de los socios. Tenemos mucho material guardado también adentro de los talleres de Peñarol, porque el espacio, como ustedes pueden ver aquí, no es suficiente. En los galpones de Peñarol, los integrantes de CEFU trabajan con mucho esfuerzo y cariño por estos fierros. Porque si bien estamos hablando de fierros viejos, cada una de estas personas está aquí por un sentimiento personal para con los trenes. Una pasión que no es fácil de explicar. Yo empecé de modelista. Me regalaron un tren una vez y ahí me contaminé de lo que es ferroviario. Los sábados normalmente son los días que podemos entrar a Peñarol. Los viernes, los sábados, entramos a Peñarol, venimos a trabajar. Bueno, en mi caso, yo me hice socio hace bastante poco de CEFU. En realidad entré en marzo de este año. Todo surge porque mi abuelo trabajó en el ferrocarril en la época de los ingleses. Y bueno, Bianchi, que es un historiador del ferrocarril, le fue a hacer unas entrevistas porque mi abuelo trabajaba en la línea del litoral, lo que se llamaba el ferrocarril Midland. Y bueno, y ahí un poco escuchando las anécdotas de mi abuelo y escuchando también a esta persona, a este historiador que realmente sabe mucho, me fui como enganchándome y bueno, siempre tuve amigos que estuvieron acá. Digo, yo anduve en el tren portuario hace muchos años, en la manicera, la máquina chica de CEFU. Y bueno, me enganché y terminé viniendo acá. Tenemos una riqueza muy grande en la parte antigua de lo que han dejado las compañías inglesas en este país, como en otras partes del mundo. Pero nosotros justamente estamos a cargo de mantener y tratar de, con el esfuerzo de los socios, y con la ayuda de la Administración de Ferrocarriles del Estado, de mantener varias unidades preservadas, como son locomotoras a vapor, vagones antiguos de madera de origen inglés y coches motores que también están en etapa de recuperación. La obra del ferrocarril fue imponente. Lo podemos ver en el legado patrimonial que quedó. Con mínimo y a veces nulo mantenimiento, las construcciones hablan por sí mismas. Británicos y criollos trabajaron duro para construir puentes y estaciones. Hasta un túnel construyeron para atravesar una parte del terreno. El túnel de Bañados de Rocha en Tacuarembó es una parte emblemática y poco conocida de la obra ferroviaria a nivel nacional. Buscando información sobre trenes para elaborar este trabajo, llegué a un joven de Montevideo cuya tarea ha sido, desde hace años, recopilar y generar material fotográfico y de video. Él, como tantos,
se enamoró de los trenes cuando era niño, al recibir como juguete réplicas de máquinas y vagones en miniatura. Siempre fue, o sea, yo como que nunca los consideré juguetes. En determinado momento mi hermano me los hereda a mí, los trenes, y yo era como que no dejaba que los tocaran, o sea, siempre les tuve como un recelo especial, o sea, mis amigos se los mostraba y eso, pero no nada de andar por el piso con ellos, y fue lo que logró que sobrevivieran hasta nuestros días. Un día estábamos acá en el barrio y siento un ruido medio extraño y veo pasar no se vio la máquina, se vio una columna de humo que pasó. Y me dice mi madre, dice, pero eso parece una máquina de vapor. Y fuimos hasta ahí abajo y era nomás, era esa máquina que a mí me llamaba la atención, que no estaba oxidada como las demás. Y bueno, ahí me fanaticé con ella, estuve todo el día esperando, porque se había ido a una prueba, estuve todo el día en la estación esperando que volviera, y bueno, cuando volvió, yo jamás había visto en mi vida una máquina de vapor real, andando. Las había visto en fotos, las había visto abandonadas, pero nunca una andando. Cuando la máquina vuelve, para justo enfrente de mí, me quedó la máquina parada y me temblaban las piernas de verlo. Yo en el 2008 formé el Archivo del Transporte Uruguayo, porque a mí, más que el ferrocarril, me interesaba todo lo que eran los medios de transporte. Me gusta mucho el tema de lo que era la onda y demás. Entonces se me ocurría que el CEFU no era directamente para ferrocarriles. A mí me interesaba más amplio el panorama. Y formé el Archivo de Transporte Uruguayo. A mí me gustaba mucho el tema de la historia, me gusta mucho escribir sobre historia y la parte de archivo y demás, filmar, tener material de archivo. Y bueno, era una manera también de salirme un poco de una doctrina y establecer mis propias ideas. El presente del tren de pasajeros no parece como muy promisorio. Si bien la actividad de carga parece tener su futuro, el transporte de personas no tanto. Las escasas frecuencias desde la nueva, pequeña y muy costosa estación construida poco más adelante de la original, con destino a la Villa 25 de Agosto, son como el último y desgarrador esfuerzo por no desaparecer del todo. Lo paradójico es que cada vez que se realizan paseos en tren, en épocas de vacaciones, los cupos se agotan inmediatamente. La estación Peñarol y el barrio del mismo nombre están directamente relacionados al comienzo de la actividad ferroviaria en nuestro país, porque a fines del siglo XIX los talleres de Bellavista se trasladaron hasta esta zona que no integraba el casco urbano de Montevideo, eran las afueras, era parte de la campaña. De a poco el desarrollo de la actividad industrial fue haciendo crecer la comunidad. Por eso, hoy, en la actualidad, cuando el tren llega en ocasiones especiales como las vacaciones, por ejemplo, con pasajeros, se vive una verdadera fiesta en el barrio. Se podría decir que aquí, en parte, empezó todo. Si bien el tren ya estaba en desarrollo, fue desde este lugar donde comenzó a gestarse lo que podríamos denominar cariñosamente como la Revolución Industrial Uruguaya. Por la actividad en los talleres y porque los ingleses que dirigían la empresa ferroviaria se radicaron justo aquí. Ellos y los empleados armaron el barrio histórico de Peñarol, cuyo complejo de casas aún hoy está en pie y habitadas. Bueno, el barrio histórico de Peñarol tiene una gran riqueza patrimonial construida, independiente de lo ferroviario también, ¿verdad? Fue creado, urbanizado a instancia de la compañía inglesa
que en 1876 compró al Estado uruguayo la compañía de trenes, se transformó en el Curco. Es un paseo que coordinamos con AFE, la llegada al barrio histórico. Cuando llegan acá, que se bajan en la estación Peñarol, se les abre el Museo Ferroviario y luego salimos a caminar por el barrio y nos encontramos con estas construcciones que son herencia de los ingleses, digamos. Hace 3 años, Presidencia de la República, a través del proyecto de Convivencia Ciudadana, invirtió en el reciclado de las 2 casonas, de estos jefes de almacenes y de ingenieros, y se transformó en lo que hoy conocemos como el Centro Barrio Peñarol, que tiene actividades de todo tipo, totalmente gratuita, para todas las edades, para todos los vecinos, ya sean del barrio o no. Una de las casonas, en la del jefe de almacenes, tenemos musealizado, digamos, el living de una de esas familias inglesas, donde se muestran cómo vivían. Son casas que datan de 1895, o sea, no había televisión, no había electricidad, no había teléfono, no había internet, así que la recreación para ellos, a veces las señoras pasaban por el tejido, las labores, ¿verdad? Ellas tenían servidumbre además, porque socialmente en nuestro país estaban en lo más alto de la escala social, o sea, estaban al mismo nivel que los estancieros. Los empleados de AFE que quedaron viviendo en las casas del barrio histórico las fueron dejando en herencia a sus hijos, quienes en algunos casos las vendieron y en otros las pagaron íntegramente. Bueno, mira, de niño acá te puedo contar que, o sea, yo hice la escuela, esta escuela la hicimos con mi hermana, había más movimiento, más compañeros que ahora ya no están acá, muchos mis compañeros ya de esta zona, de esta cuadra mismo, que se fueron, todos se fueron para determinados países por motivos personales, pero sí, era mucho más movimiento, se jugaba al fútbol acá, se jugaban a otras cosas que no se juegan ahora. Había mucha unión en el barrio, se hacían bailes en Navidad o fin de año, se hacían bailes, se cerraba esta cuadra, se cerraba la del medio. Después que terminé de hacer la primaria acá, iba al Liceo Sayago y bueno, yo viajaba en tren. Mi papá me había conseguido que por ser funcionario, un carnet, yo tenía opción a viajar gratis en los trenes. Entonces sí, se consumía mucho lo que es el tema del ferrocarril. Los uruguayos tenemos muchas cosas de las que ponernos orgullosos como sociedad. Y también hay algunas otras que podrían darnos vergüenza. Porque más allá de los temas económicos que en su momento llevaron a las autoridades a suprimir los servicios de pasajeros del tren en nuestro país, nada justifica que un edificio como la Estación Central haya terminado en las condiciones en las que hoy se encuentra. Perfectamente podría haber sido un museo, un centro de interpretación, un lugar cultural donde se reunieran nuevas generaciones para entender la importancia que tuvo el tren para los uruguayos. En cualquier parte del mundo, un edificio como este sería un símbolo de la ciudad, un orgullo de la comunidad. En Uruguay no. Aquí lo abandonamos. AFE vendió parte del predio a Antel, el resto al banco hipotecario, quienes mediante una de esas brillantes ideas planeó un shopping y un complejo habitacional, que obviamente nunca prosperó. En el medio, un privado que se vio perjudicado comenzó un juicio en el año 2003. El resultado, muy uruguayo. Ni shopping, ni casas, ni estación. En su momento se dijo que era una estación, cuando se construyó, era una estación exageradamente grande para el tamaño de nuestro país,
Por eso fue una de las estaciones insignia de Latinoamérica. Pero con el tiempo se vio que era acorde al movimiento de pasajeros que tuvo el Uruguay en la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Cuando los cruceristas bajan en el puerto de Montevideo y hacen el paseo en tren por la parte histórica, experimentan algo insospechado para ellos. Esto es como estar en un museo al aire libre. Y si esos turistas son ingleses, las sensaciones pueden ser más fuertes todavía. Como lo que le ocurrió a un hombre que se paró frente al memorial del museo en la estación Peñarol, donde están los nombres de todos los empleados del ferrocarril uruguayo que fueron llamados por las fuerzas aliadas para combatir en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Yo entré a la estación, me acuerdo, y había una persona mirando el memorial con las manos atrás y en silencio. Entonces yo me acerqué a él y le dije, "Excuse me, sir, can I help you?" Disculpe, señor, ¿puedo ayudarlo? Y él se dio vuelta y me dice, "Este es mi abuelo. This is my grandfather." No, no puede ser, sí. Usted sabe que, mire, le voy a contar esto. Cuando yo era pequeño, mi padre nos contaba las historias del abuelo cuando había venido a estas latitudes. Historias fantásticas. Bueno, yo salí de Southampton y vine con toda la intención de venir a ver si estaba el nombre de él en la estación. Y efectivamente, acá está. En ese interín venía la guía atrás, alarmada, apresurada, porque quería llevarla para el ómnibus enseguida, y escuchó todo el relato de esta persona, que mientras lo decía, le iba cayendo una lágrima por la mejilla. Es un patrimonio que tiene mucho interés a nivel mundial, tanto desde el punto de vista de edificios, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de material rodante, o sea, tiene muchas aristas. Y que acá lo estamos desaprovechando totalmente por esa costumbre modernista que tenemos de que parece que todo lo nuevo es mejor que lo antiguo. Entonces lo antiguo lo tiramos, lo denigramos, y a cualquier institución o ente, lo que sea, que quiere salvar algo de eso, o lo ignoramos o le negamos las cosas, o si lo quieren hacer andar o quieren moverse un poco, le ponemos las 1001 trabas para que se queden ahí en el anonimato. El Uruguay es un país pequeño que por diferentes circunstancias se ha quedado exclusivamente con una posibilidad de viajar internamente: las carreteras. Yo me pregunto, ¿será que los uruguayos no usaríamos el tren si este funcionara? ¿O eso es lo que nos quisieron hacer creer para justificar la incapacidad de muchas y variadas administraciones desde hace 50 años a la fecha? Mientras que unos lo fundieron y otros no supieron reflotarlo, un grupo de personas mantiene vivas las calderas de alguna vaporera para que en el momento menos pensado salga de tiro con sus vagones, cargados de gente y llenos de historia.